Sean bienvenidos a mi primer video del canal. Me llamo Armando, tengo 28 años y sí, soy nacido y criado en esta pequeña tierra pinera. Y con este saludo, que conformé como si fuesen las palabras del guión de un programa. Bueno, es mi programa, Armando el Pinero. Comenzó mi primer video del canal. Pero antes de llegar aquí, vamos a rebobinar todo el cassette de mi vida. Vamos a conocer mi historia de vida. Bienvenidos una vez más a mi canal Armando el Pinero, desde la Isla de la Juventud en Cuba. En esta pequeña isla que pertenece al archipiélago cubano. En estos días, tú y yo hemos cumplido un año juntos en YouTube. Pero vamos a volver al inicio de todo, allá en el año 1993. Bueno, es un poco difícil hablar de mi historia de vida en tan poco tiempo. Creo que vamos a intentarlo hacer en 20 minutos. Nací el miércoles 14 de julio de 1993 a las 3:45 de la tarde en el hospital de Nueva Gerona, el único hospital de la isla, donde yo también trabajé años después como enfermero. Mi mamá, una profesora de español y literatura, mi papá, un capitán de barcos, en este caso de remolcadores. Yo realmente no crecí con mi papá y yo no tuvimos ese vínculo cercano, pues él siempre estaba navegando, casi nunca me veía, y él murió cuando yo tenía 7 años. Mi papá fue uno de estos padres realmente ausentes en la vida de sus hijos. Mi mamá sí estuvo cerca siempre, al igual que mi abuela, mi tía, mi hermana, mis primos y bueno, también mi hermano. Mi infancia fue una infancia de un niño feliz, que tuvo todo lo que un niño podía tener: cariño, amor, tuve juguetes. Aunque nací en el periodo especial, no pasé necesidad extrema, porque mi abuelo trabajaba como almacenero en un combinado lácteo, eso es una fábrica donde se hacían productos lácteos, y en mi casa nunca faltaba por lo menos la comida, porque mi abuelo sacaba de su trabajo para el mantenimiento de nosotros, del hogar. Por eso tampoco mi abuelo nunca tuvo problemas, porque mi abuelo no lo hacía para lucrar, sino para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Yo estudié en 3 escuelas primarias. En cual de las 3 siempre fui un niño inteligente, que le gustaba mucho lo que eran las letras, la historia, la cultura. Me acuerdo que participaba en concursos para obtener premios en todo esto. Recuerdo que habían concursos de expresión oral donde yo participaba contando cuentos. Luego de pasar la escuela, la primaria, pues empecé a estudiar en la secundaria básica. La adolescencia fue un poco traumática para mí, porque yo tenía muchas preguntas que hacerme y que desgraciadamente en mi casa no había respuesta para ellos, pues eran todos adultos. Mi familia, el único niño era yo, todos los demás personas eran ya adultas, y yo me hacía muchas preguntas de la vida, incluso preguntas que eran tabú, sobre todo para las mujeres de mi familia, y no veía pues una solución. Por tanto, fue muy importante para mí conocer a Dios por medio de una amiga que me llevó a una iglesia, y allá en esa iglesia yo empecé a interactuar con otros jóvenes de mi edad, jóvenes que consideraba mis hermanos, tan cercanos como mi misma familia. Con ellos compartía, con ellos conversaba, una juventud más sana que la juventud de la calle, donde también habían personas mucho más decentes, mucho más humanas, aunque bueno, personas humanas, personas decentes hay en cualquier lugar del mundo. Allá en la iglesia metodista de aquí en mi pueblo, viví cosas muy pero muy bonitas, actividades en la playa, en las lomas, acampadas, cosas que yo nunca voy a olvidar. También aquí se despertó ese bichito por las artes, por cantar en la iglesia y por hacer pequeños videos clips para la iglesia. Por ahí voy a estar compartiendo un video con ustedes un video que hice hace muchos años, hace como ya, digamos que 10 o 20 años, para la iglesia, que todavía está. Luego entonces venía lo que era la enseñanza preuniversitaria o el técnico medio. Mi mamá no quería que yo estuviera en un preuniversitario en el campo, o sea, una escuela en el campo, porque ya las escuelas habían perdido mucha calidad, ya no eran las mismas escuelas de los años 70 y 80, y entonces los estudiantes ahí pasaban trabajo, problemas con la comida, con el agua. También sufrían muchas veces de acoso por otros mismos estudiantes, los más fuertes a los más débiles, y también había cierto acoso entre profesores y estudiantes, porque una escuela donde pasabas más tiempo allí que el tiempo que pasabas en la casa. Entonces empecé un técnico medio en recursos humanos, un técnico medio que no me gustaba, pero lo hacía por tal de no estar en una escuela al campo becado. En la secundaria básica, yo también estuve en una secundaria
básica en la ciudad, no llegué a estar en una escuela de régimen interno. En septiembre del 2008 pasa por la isla el huracán Gustav, que lo destruye todo, absolutamente todo, y destruye todas las escuelas en el campo, absolutamente todas, incluso 5 escuelas que eran para estudiantes de medicina de otros países, escuelas latinoamericanas que tan solo llevaban 5 años de creadas porque las habían construido o reconstruido en el 2003, también fueron destruidas. Esos jóvenes salieron de aquí a la isla, y el preuniversitario donde yo quería estudiar lo mudan del campo para la ciudad, y ya nunca más iba a volver a funcionar en esa escuela en el campo. Y es entonces cuando mi mamá me dice, si quieres, como yo sé que a ti lo que te gusta estudiar en esta escuela, pues puedes ir para allí. Yo hablo con el director de la enseñanza de educación y tú te vas entonces para esa escuela a estudiar. Yo recuerdo que había muchachos de mi edad que querían estudiar medicina, incluso cuando aquello en Cuba se veía la serie de Anatomía de Grey en la televisión, y crecía ese amor de nosotros por la medicina, por la estomatología. Y es entonces cuando yo decido ir a estudiar para el preuniversitario. Pero entonces ya cuando yo estaba en el último año del preuniversitario, el programa educacional de Cuba cambió e pusieron unas nuevas pruebas para entrar a la universidad, unas pruebas de ingreso totalmente nuevas. Esos cambios los estaba haciendo el ministro de Educación Superior en aquel momento, que era Canel, el actual presidente de Cuba. Entonces yo hice las pruebas de ingreso a la universidad, pero no las aprobé. O sea, no aprobarlas, quedé en la calle ya con mi título de bachiller, pero no pude seguir a la universidad. Estuve 6 meses aquí en mi casa antes de que tuviera que presentarme al servicio militar obligatorio, y aquí en Cuba es servicio militar activo, y en esos 6 meses aproveché y pasé un curso básico de rescate y salvamento de la Cruz Roja, con la esperanza de que cuando yo entrara al servicio militar, pues ese curso me sirviera para yo estar como sanitario en un puesto médico, o sea, en una enfermería de alguna unidad militar donde yo fuera a pasar el servicio. Y con la gracia de Dios, así mismo fue. Las doctoras de la unidad militar donde yo iba a estar, pues me vieron y me dijeron, cuando entres al servicio militar, vienes para aquí, para este puesto médico. La unidad militar de la isla, el mayor campamento militar de la isla, está en lo que era la escuela número 56, la Academia Militar Raúl Díaz Argüelles. En enero de 2012 entré al servicio militar y estuve 22 meses allí, trabajando siempre como enfermero militar, como sanitario, en el puesto médico, o sea, en la gran enfermería de esa unidad. Viví muchas experiencias bonitas porque interactuaba con médicos, aprendía mucho más de la medicina. Realmente no tengo quejas de mi tiempo en el servicio militar. Yo también fui un joven bastante responsable, que nunca faltaba, que nunca llegaba tarde, y por tanto nunca tuve problemas. Me dieron la baja por estímulo, el licenciamiento del ejército, de las Fuerzas Armadas. En mi caso me lo dieron solo 2 meses antes de terminar el servicio militar, porque yo había entrado, bueno, pues como que desfasado en edad, y además me dieron la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Pero cuando tuve que hacer de nuevo las pruebas de ingreso, volví a suspender el examen de matemática, porque la matemática y yo no pegamos. A mí me gustan las humanidades, las letras, el español, la historia, la biología, pero la matemática nada. Entonces no tenía opción para estudiar nada en la universidad. Me entero entonces de la propuesta para estudiar un técnico medio, y es cuando voy a la Universidad de Ciencias Médicas acá de la isla y me dicen que los técnicos medios que habían era enfermería y otro técnico medio en vectores, pero bueno, vectores no, el que me interesaba era enfermería. Estudié enfermería 3 años, una carrera muy bella que no me arrepiento, que me ha abierto también muchas puertas. Cuando pasaron los 3 años, pues decidí empezar a trabajar en el hospital, en el mismo hospital donde yo me formé, en la sala de cuidados intensivos, una sala fuerte donde uno aprende muchas cosas, pero al mismo tiempo también sufres porque ves pacientes fallecer todos los días, ves pacientes que lejos de mejorar lo que hacen es ponerse graves, pero bueno, también ves pacientes recuperarse. Allí aprendí muchos conocimientos que pueden ser usados en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y allí estuve 2 años hasta que me llegó la propuesta de ir a trabajar a Venezuela por medio de la misión médica cubana. Esa propuesta también ocurrió en un momento en que Venezuela cayó en una gran crisis, porque fue la crisis de las guarimbas, el enfrentamiento en la frontera entre Colombia y Venezuela, los grandes apagones que tuvo aquel país, que se pasaron una semana con solo el 20% de Venezuela con luz, solamente Caracas, el resto del país oscura. Y entonces en enero ocurren estas
estas guarimbas, estos problemas, y en abril llené todo lo que era mi expediente para poder viajar a Venezuela. En julio, el 10 de julio me dicen, prepara todo, que dentro de una semana vas a ir para La Habana para luego ir para Venezuela. Fue un momento difícil, fue un momento triste porque tenía que alejarme de mi familia, pero yo lo decidí hacer por dos motivos. Primero, porque a uno lo mueve el humanismo, la sensación de querer ayudar a otras personas a recuperar su salud en otros lugares del mundo, y lo segundo fue porque estos contratos, estas misiones médicas de Cuba en otros países, son también contratos donde cuando uno termina el contrato te pagan un dinero, y ese dinero puedes usarlo en cualquier cosa que tú quieras. Entonces yo lo quería para hacer mi proyecto de vida, para vivir de ese dinero, para comprarme una pequeña casa como esta donde estoy viviendo y tener además algunas comodidades. Pero todo no es perfecto, porque estando en Venezuela, tan solo 6 meses después de haber llegado, Cuba hace una reforma monetaria, y entonces todos esos planes que yo tenía se fueron abajo porque Cuba cambió la moneda, ya no era más CUC, ahora era MLC y todas las variantes de monedas que existen aquí en Cuba ahora mismo, el euro, el dólar, peso mexicano, el dólar canadiense. Todos los precios de todas las cosas en Cuba subieron, de las casas, de los equipos, más la gran crisis económica que ha afectado a esta nación, que lo sigue afectando. Entonces ya mis sueños de tener mis propias cosas pues se perdieron. A mí me tocaba regresar a Cuba de vacaciones en julio del 2020, pero ya en enero, diciembre del 2019 y enero del 2020 ya el mundo empezaba a sentirse epidemia de COVID-19, que luego fue una pandemia. Y entonces ya en esa fecha de julio del 2020 ya Cuba tenía sus casos y Venezuela también tenía sus casos. Entonces ambos gobiernos cerraron las fronteras y yo no pude regresar a Cuba porque tan solo salía un avión humanitario todas las semanas, una vez por semana, y para casos muy extremos como personas que hubieran perdido familiares y esas cosas. Yo pasarme 2 años en Venezuela sin venir acá a mi país, a Cuba, a descansar. Lo bueno fue que yo primero estuve en Venezuela en un municipio del estado Táchira que se llamaba Coloncito, municipio panamericano, el pueblo de Coloncito. Estuve 3 meses. El tiempo allí no fue malo, pero tampoco fue muy bueno porque pasé mucho trabajo, muchos problemas con apagones, problemas con los compañeros de trabajo que no eran los mejores, al contrario, habían personas malas. El mismo jefe de ese CDI de Coloncito era malísimo, no le gustaba crear empatía con las personas, sino al contrario, lo que vivía era buscando conflictos entre sus mismos subordinados. En Colón, municipio de Ayacucho, donde estuve el resto de la misión, o sea, estuve 20 meses, pues allí sí, todo fue totalmente diferente. Incluso hasta el clima del pueblo era un clima frío, por lo que no hacía calor. Cuando se iba la luz no había problema porque podías hasta dormir incluso sin ventilador ni nada. Allí conocí personas maravillosas en la misma iglesia, donde yo intercambié con ellas. Muchos de mis pacientes se volvieron mis amigos, que incluso hasta el día de hoy, ya casi 2 años de yo estar acá en Cuba, muchos me siguen escribiendo. Realmente mi experiencia estando en Colón, aunque estaba en Venezuela igual, fue una experiencia muy diferente a los primeros 3 meses en los que yo estuve allí en el otro pueblo de Coloncito. Pero igual extrañaba mi país, igual extrañaba a mi familia y ya quería regresar. Entonces en julio del 2021 me dicen que yo podía regresar a Cuba, pero que había un problema, y el problema era que en Cuba había muchos casos de COVID. Entonces se necesitaba que yo y todos los demás compañeros cubanos que habían allá, estaban próximos a regresar a Cuba, viniéramos a trabajar a una provincia con COVID, porque el sistema cubano de salud había colapsado. Y yo dije, bueno, estoy cansado, estoy agotado de todo el tiempo que he pasado aquí en Venezuela, pero pienso que también vale la pena que yo vaya a una provincia de Cuba a trabajar en medio de la COVID, porque si ya atendí al pueblo venezolano y a tantos casos de COVID que han pasado por mis manos, ¿por qué no voy a atender también a mi pueblo, que sí se lo merece y que en definitiva fue el pueblo donde yo me formé? Aunque yo estaba muy agotado, la verdad, por todas las cosas que uno pasó en Venezuela. Pero dije, bueno, si me quedo aquí más tiempo, si me niego a ir y me quedo aquí más tiempo, voy a tener que estar quizás 3-4 meses más. Entonces ya no serían 2 años, sino 28 meses. Entonces decidí ir a Cuba. Nos llevaron en ese mes de julio de 2021 para la capital del estado Táchira, para San Cristóbal, y de ahí para Caracas. Y de Caracas entonces nos dividieron en 2 grupos. Un grupo que se iría cuando llegara a Cuba para la provincia de Ciudad Ávila, que fue la provincia donde yo estuve, y el otro grupo que se iría a otra provincia de Cuba, que en este caso era Guantánamo. El avión salió de Caracas hasta Cayo Coco, y allí en Cayo Coco nos hospedaron en un hotel que estaba cerrado para los demás clientes. De hecho, Cayo Coco estaba cerrado, no había turismo, apenas había algunos turistas rusos y algunos cubanos que también viajaban a Rusia en aquel momento a comprar ropa y cosas para vender acá en Cuba. Llegamos allí y a los días empezamos a trabajar en Ciudad Ávila. Todos los días nos llegaban y nos traían en guaguas del turismo
turismo para Ciudad de Ávila. Trabajamos 24 horas en los centros de aislamiento de Ciudad de Ávila y descansábamos 48 horas en el hotel en Cayo Coco. Cayo Coco también fue una experiencia bonita porque de vez en cuando nos escapábamos del hotel y nos íbamos para la playa, y así fue como yo pude conocer Cayo Coco, porque de otra forma no hubiese tenido dinero para ir. Pero desgraciadamente en Ciudad de Ávila vi muchos pacientes de COVID fallecer, a veces por falta de recursos en el momento oportuno, a veces porque estaban en un centro de aislamiento que no era el más adecuado, porque eran pacientes que ya estaban graves y necesitaban una atención hospitalaria en otro lugar. Pero también pude ayudar a salvar muchas más vidas. Ahí estuve 2 meses hasta que por fin nos traen para La Habana y luego para acá, para la Isla de la Juventud. Aquí en la Isla de la Juventud, cuando llegué, también tuve que pasar por un periodo de cuarentena en un hotel, pero salí el día antes porque ya nos dijeron que nos podíamos ir, y le di la sorpresa a mi mamá. Le di la sorpresa de llegar el día antes. Ya cuando llegué aquí a la isla, cuando llegué a mi casa, encontré que mi mamá estaba afectada con todo este tiempo sola, y ya estaba en un estado depresivo, y mi abuelito estaba enfermo. Entonces fue cuando tomé la decisión de no irme más para Venezuela, y efectivamente no me fui más, me quedé aquí. Pasaron los meses, yo seguí trabajando en el mismo hospital, yo seguí interactuando con los youtubers que ya conocía, con Yasevi sobre todo. Quiero decirles algo, con mi tiempo en Venezuela descubrí lo que eran las redes sociales y podía comparar ambas realidades. La realidad de mi país, que decían los medios oficiales, y la realidad que decían todos los medios independientes. Y de esta forma podía llegar a mis propias conclusiones, y mi mentalidad, mi manera de pensar cambió totalmente. Entonces ya estaba aquí, ya sabía que no me iba a ir más para Venezuela porque decidí no volver a regresar, y invité a Yasevi para que viniera acá a la isla. Para mi sorpresa no vino solo, vino con Camila Carballo Inside, y al estar ellos aquí pues yo hice de guía turístico, era quien les preparaba todos los lugares a donde ellos querían ir, quien buscaba los taxis, quien les explicaba la historia de todos estos lugares. Y así fue cuando Camila me dice: mira, ¿por qué no creas tu canal de YouTube para que todos estos conocimientos que tú sabes, pues tú se los transmitas a las personas, para que tú tengas tu espacio y crees tu canal de contenido? Y ya yo venía con esa idea, pero realmente no sabía de qué forma lo iba a hacer. Y estando ellos aquí, pues me sirvieron como un patrón de guía para que yo lo pudiera hacer. Y efectivamente, yo me creé mi canal de YouTube antes de que ellos se fueran de la isla. Entonces me dijeron: mira, antes de que termine la serie de videos que nosotros estamos haciendo de acá de la Isla de la Juventud, tú tienes el reto de tener tu primer video. Y bueno, ellos se fueron, yo rápidamente grabé el video que ustedes vieron, el primer video del canal, y antes de que terminara su serie yo tenía mi video. Ellos le dieron propaganda a mi canal, y lo demás ya ustedes lo saben. Empezaron los comentarios, empezaron a aumentar los suscriptores, empezaron todos esos mensajes bonitos de apoyo hacia mi contenido, hacia las cosas que yo a diario muestro en el canal. Mi canal generalmente de lo que más yo hablo es de la Isla de la Juventud, pero ustedes bien saben que también hablo de mi vida personal, de cosas que pienso y de cómo es la vida de un joven que vive acá en esta pequeña isla que pertenece al archipiélago cubano. Regalos he recibido muchos. Me acuerdo el primer regalo que recibí desde España, aquellos cuadernos para estudiar. Me acuerdo del combo del italiano que me trajo el estabilizador, de mi amiga guatemalteca que me regaló la computadora portátil, de mi amigo el español que me regaló el teléfono. O sea que son muchos los regalos que he recibido. Ya una vez me dijo que YouTube me iba a abrir puertas, y yo lo creo. YouTube me ha abierto puertas, aunque pienso que es Dios a través de YouTube quien ha permitido que tantas puertas en mi vida se me abran. Pero sí es verdad que YouTube ha hecho que muchas puertas en mi vida se me abran. Las puertas, bueno, pues las puertas a conocer, las puertas para conocer a personas tan maravillosas como ustedes, para intercambiar a diario con tantas personas, para hacer que la gente conozca la Isla de la Juventud o Isla de Pinos, que ese es su nombre real, su nombre original es Isla de Pinos, y la experiencia de ser youtuber es algo único. Claro, también tiene sus riesgos, porque tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dices y cómo lo dices, no sea que eso no sea del agrado del gobierno y te metas en serios problemas. Ustedes saben por qué yo lo digo así. Pero ha sido mucho mayor el mérito y los logros que he alcanzado que las consecuencias negativas que me ha traído ser youtuber. Actualmente sigo trabajando como enfermero, y en mis tiempos libres pues grabo mis videos. Creo que soy uno de los pocos youtubers que trabaja todavía para el Estado y que al mismo tiempo es youtuber, pero yo lo trato de balancear para que todo sea así. Y mi canal ha sido una bendición. Conocerles a todos ustedes ha sido una bendición. Los regalos que recibo de ustedes me ayudan mucho, me inspiran mucho para que yo siga creando, para que yo siga
esforzándome por dar un mejor contenido, pero en el fondo los regalos no lo es todo. Mi mayor satisfacción es que ustedes me digan qué bien te quedó ese video, me gusta, quiero que hables de tal tema, quiero que hagas esto o quiero que vayas a este lugar. Mi mayor satisfacción es poder conversar. Todo el que me ha escrito a la hora que ha querido escribirme, yo siempre he atendido sus mensajes, y las pocas personas que han venido acá a la Isla de la Juventud, que me han avisado con tiempo, saben que yo he ido y que he podido compartir con ustedes. Y todo el que quiera venir acá está invitado. Las puertas de mi casa, de mi hogar, están invitados para ustedes. Así que gracias a todos por haber formado de mi canal, parte de mi canal, durante este año 2023 y los que se unieron en el 2022. Ha sido un año fuerte, pero ha sido un año de muchas cosas, vaya, muy bellas que me han pasado en el canal y en mi vida personal. Sigo soltero, estoy esperando a la persona adecuada para mi vida, que sea una persona que traiga, que sume y no que divida y que reste. Así que ya saben, aquí seguirán teniendo videos sobre mi vida, sobre la isla. Si algún día me voy de Cuba, pues seguiré con mi canal mostrando la realidad mía a través de los ojos de un joven emigrante que ha ido a otro lugar a probar un futuro mejor. Y como una vez me dijo una persona que estimo mucho, un pastor que yo tuve, lo mejor está por venir. Y bueno, desde aquí, desde mi casa, despido este video de hoy, el video del aniversario. Y si te ha gustado este video, mira, no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que recibas más de mi contenido. No olvides dejarme tu mejor like, compartir con otro amigo y sobre todo comenta y dime qué otros temas y lugares te gustaría que estuviéramos abordando en las próximas aventuras de Armando el Pinero. Chao, nos vemos pronto.